Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola queridos y queridas escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Explain Me. Yo soy Paloma, ¿cómo estás, Mariana? ¿Qué onda, Paloma? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también aquí lista ya con mi cafecito para pues echar esta plática que vamos a tener el día de hoy. Buenísima, con un tema que seguro les va a interesar muchísimo. Y bueno, para los que apenas están entrando en este mundo explainoroso, les recordamos que este pues es un espacio donde, bueno, es un podcast obviamente, donde discutimos ciencia actual en un ambiente relax, pero lo más importante es que queremos que entiendas de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. Entonces, dicho esto, este es un cafecito. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mariana? Cafecito con Explain Me. Un espacio para discutir ciencia actual en un ambiente relax. Explain Me. Esto es un cafecito. Entonces, trajimos de regreso a uno de nuestros invitados más queridos de Explain Me, que ha estado con nosotros 2 veces. Si no lo han escuchado, vayan a los episodios anteriores. Él es Juan Claudio, es astrofísico y lo queremos muchísimo en Explain Me porque la verdad es que nos explica el universo de una forma espectacular. Entonces, muchas gracias por aceptar estar de regreso con nosotras y bienvenido. Hola Mariana y Paloma, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y pues vamos a hablar de un tema que igual pueden pensar que llegamos un poquito tarde, pero no. La verdad es que no, porque todavía están pasando cosas muy interesantes al respecto y vamos a hablar del telescopio Webb. Vamos a discutirlo, vamos a platicar un poquito de cómo funciona, vamos a platicar de cuáles son sus alcances científicos y pues de eso va la plática, ¿no? Exacto. Si no saben de qué estamos hablando, no se preocupen, este es el momento para que entiendan y aprendan qué es el Webb. Entonces, ¿por qué no nos empiezas contando esta historia y qué es el Webb, mi querido Juan Claudio? ¿Qué es para empezar? Para los despistados. Sí, para los despistados que están sacándose los mocos, ¿qué es el Webb? Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, debe conocer el telescopio espacial Hubble, ¿no? Que es un telescopio que se lanzó en 1990, telescopio que está en el espacio, es una nave espacial, y ese pues ha sido así revolucionario en la astronomía. Todo el mundo probablemente en algún momento de su vida ha visto alguna imagen, alguna fotografía del universo tomada por el Hubble. Entonces, el que estamos hablando hoy es el telescopio espacial James Webb, que es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, y es como en cierto sentido el sucesor del telescopio Hubble. Es el nuevo, lanzado apenas ahorita el 25 de diciembre de 2021, del año pasado. De hecho, ahorita va a cumplir un año de que lo lanzaron en unos días. Entonces es el siguiente telescopio, ¿no?, de nueva generación para hacer astronomía, astrofísica, que está en el espacio. Entonces es el sucesor en varios sentidos, y también en otros no es sucesor porque es distinto en varias maneras, ¿no? Okay. ¿Pero el Hubble sigue funcionando? Sí, no, el Hubble sigue funcionando en órbita, tiene ya más de 30 años en órbita el Hubble. Este está aquí cerquita de la Tierra, este Webb lo pusieron mucho más lejos, pero ahí está todavía, y digamos, es sucesor en el sentido de que es el siguiente telescopio muy grande, observatorio, además muy caro, ahora lo discutimos, que han lanzado para hacer astronomía en el espacio, pero también es complementario en otros sentidos que ahorita podemos platicar más a fondo. Ok, entonces dijiste que fue Estados Unidos, Canadá y Europa. Ajá. Entonces como 15 países, es una colaboración, y Estados Unidos es como, digamos, la NASA básicamente es como pues el que dirige el proyecto, pero los instrumentos, por ejemplo, quién lanzó el telescopio, todos son colaboraciones con Europa y con Canadá. Ok, entonces más o menos 15 países estuvieron ahí. ¿De qué proyectazazazo, no? O sea, sí. Qué locura, la verdad, y qué emocionante participar en un proyecto así. ¿Sabes más o menos como cuánto se tardaron así en llevar a cabo el proyecto? Fíjense, empezó, cuando lanzaron el Hubble en 1990, ya estaba empezando la planeación de este telescopio.
Entonces tienen así 30 años empezando con esto. Órale, muy interesante. Y por ahí como de 2007 más o menos es que realmente empezó la digamos, construcción, ¿no? Y ya el telescopio en su forma actual, porque antes de eso como que tuvo varias etapas en donde tenían un plan, ¿no? Y lo empezaron a desarrollar en papel, digamos, y se daban cuenta de que no, va a costar demasiado caro, entonces lo cambiaron y ya finalmente, y de hecho hubo un tiempo que estuvo medio amenazado que el Congreso de Estados Unidos estaba diciendo, ¿saben qué? Se va a cancelar esto, ¿no? Está costando ya demasiado y en papel antes de empezar siquiera a construir. Y bueno, logró pasar esos como obstáculos políticos y como en 2007 empieza ya a ser construido y a ser preparado para lanzamiento. En 2007 y fue lanzado ahorita a finales del año pasado, entonces tardó una cantidad gigantesca de tiempo en prepararse, mucho más de lo que habían pensado originalmente y también con mucho más costo de lo que habían pensado. Sí, me imagino. ¿Cuánto costó construirlo? Costó, al final costó como 10 mil millones de dólares. Órale. O sea, 10 millardos de dólares en español, 10 billions en inglés. Originalmente pensaban que iba a costar menos de 2, entonces se imaginan la diferencia de presupuesto. Órale. Sí. Pero bueno, al final la gente que lo empujó a nivel político en Estados Unidos y en Europa, pues lograron, ¿no?, seguir pidiendo a sus congresos el presupuesto que necesitaban para terminarlo. Entonces es un proyectazo, ¿no? Es así de muy alto costo. Es que es común que se tarde tanto tiempo este tipo de proyectos, Juan Claudio. O sea, el Hubble así igual también empezaron en 1970 a hacerlo. Yo probablemente, no sé el dato exacto, pero probablemente va a tardar un poco menos que el web. El web sí fue como así muy de que ya era casi meme entre los astrónomos, ¿no? De que ¿cuándo lo van a lanzar? No, pues quién sabe, ¿no? Hagan su quiniela de a ver en qué año del 2020 y tantos lo van a lanzar desde hace como 10 años. Entonces sí fue un proyecto como mucho más tardado que lo usual, yo siento. Igual tarda mucho, ¿no? Hacer un observatorio grande, también lo que están aquí en la Tierra, también son proyectos de 10 o más años todos, ¿no? Es algo muy difícil de hacer. Este es el más avanzado que hemos construido, telescopio espacial hasta la fecha. Y tiene un montón de cosas que nunca se habían hecho antes, de cosas innovadoras. Entonces todo eso, pues esa complejidad adicional, pues te toma tiempo y se acaba extendiendo más de lo que uno piensa inicialmente. Es muy optimista al principio uno con los tiempos de estas cosas. Y con el dinero, Sí. al parecer. Y Sí, también con me el dinero. imagino que durante todo ese tiempo, pues también la tecnología avanzó y el proyecto ha de haber cambiado múltiples veces, ¿no? También. Yo creo que han de haber como congelado el diseño en algún momento, hace tal vez como 10 años o algo así. Entonces ya desde ese momento, pues ya lo que se diseñó es lo que va a acabar estando dentro, ¿no? Que siempre es un problema en general con la ciencia, ¿no? Como son proyectos que tardan mucho tiempo en desarrollarse y en construirse y en empezar a funcionar, para cuando empiezan a funcionar, ya realmente la tecnología tiene como 10 años de vieja, ¿no? Hay cosas ya mejores, pero bueno, ya no tienes tiempo de integrarlo porque todo lo que está diseñado, pues funciona y se interconecta con otras partes y no puedes nada más cambiarlo y reemplazarlo por otra. Entonces, bueno, son como gajes del oficio de proyectos que tardan 10 o más años en científicos, ¿no?, en desarrollarse. Qué locura. Oye, ¿y cuánto tiempo se supone que va a vivir ¿Cuánto esta les va a durar millonada? sus 10 Millonada. exacto? Sí, ¿cuánto les va a durar el chistecito? Gran pregunta, sí. Está originalmente diseñado para 10 años, ¿no? Eso es así como en papel el tiempo de vida. Ahora, siempre con estas cosas espaciales, siempre los tiempos estimados de vida son como muy, de hecho, pesimistas más bien, ¿no? En el sentido que dicen, bueno, al menos va a durar 10 años, ¿no? Está garantizado que dura 10 años porque diseñamos un montón de aspectos para que duren como mínimo eso, ¿no? Ahora que lo lanzaron en diciembre, después del lanzamiento, reportaron que ya hicieron el análisis de lanzamiento, que de hecho el lanzamiento fue mucho más preciso, o sea, fue muy preciso, ¿no? Estaba como así exactamente donde tenía que estar, y a raíz de eso le costó menos combustible al telescopio llegar a su lugar donde está ahorita estacionado, en el espacio. Y debido a eso, estima entonces que su tiempo de vida va a ser al menos de 20 años, porque tiene suficiente combustible para permanecer en ese lugar donde está por esa cantidad de tiempo. Entonces yo siento que va a ser muy probable que nos dure 20, y de hecho probablemente tal vez un poco más que eso, tal vez va a llegar a 25, ¿no? Así como el Hubble, que realmente duraba mucho más de lo que también estaba originalmente planeado, y pues de repente algunas partes se descomponen y bueno, ya esas las apagan, pero siguen funcionando otras, y de esa manera probablemente va a durar, como yo estimo, como unos 25. Entonces bueno, es un buen de tiempo, ¿no? Un cuarto de siglo para un observatorio. Oye, ¿y lo que hace que se mueran es que se les acabe el combustible o que chocan o cuáles son sus principales riesgos ya que están ahí en el espacio? O que En el caso del... ¿no? Sí,
En el caso de el Webb, su principal limitante sí es el combustible, porque el lugar donde está es como inestable, en el sentido que para mantenerse en ese lugar del espacio necesita como de vez en cuando hacer como pequeñas correcciones de su trayectoria. Y si no, empezaría como a alejar paulatinamente de donde está y pues ya no podríamos controlar bien su posición y demás. Entonces ese es el limitante principal de el Webb. También usa helio líquido para enfriar los instrumentos. Y ese también con el tiempo se va como acabando, ¿no? Porque se va calentando y vas perdiendo un poquito de helio con el tiempo. Y también puede ser una limitante, ¿no? Si de hecho vive como 25 o para 30 años, también va a empezar a ser un problema el helio que tiene a bordo y sin el cual no puede funcionar, ¿no? Se le acaba. Hubo uno pasado, el telescopio Herschel, también un telescopio orbital, también infrarrojo. De hecho, es como el anterior infrarrojo al Webb, que terminó su misión por eso, porque se quedó sin helio líquido para enfriarse. Entonces ya que se le acaba, pues ya tienen que apagarlo, digamos, y ya no sirve para hacer ciencia. Esos han sido algunos casos. También, por ejemplo, el Kepler, que es otro telescopio espacial que con otro propósito, su misión terminó porque llevan a bordo unas como piezas mecánicas que le ayudan a apuntar el telescopio, como a cambiar dónde está viendo en el cielo, y se descompusieron varias de esas. Entonces el telescopio no puede apuntar en el cielo y mantener una orientación muy, muy, muy precisa, pues tampoco sirve para ciencia. Entonces tienen como, ¿no? Como ven. Solo para fotos. Sí, y de hecho, y ni siquiera, ¿no? Porque ya no pueden controlar bien que se quede apuntado a una sola dirección, entonces dieron terminar la misión. Entonces, como pueden ver, pues hay varios Muchas factores variantes. que pueden fallar en estas cosas y que limitan la vida útil de esos telescopios. Que se dañen no tanto, creo que no ha pasado, ¿no? Que realmente se dañen por así impactos o algo así. Es más bien porque se les acaban o se deterioran las partes que necesitan para funcionar con tanta precisión. Está padre. Wow, esto está loquísimo, neta, que dure 10 años combustible. Imagínense que le pudieran poner a su coche gasolina para 10 años. Estaría bueno. Y aquí la desventaja es que no le podemos poner Exacto. más, ¿no? La que lleva es la que lleva para toda su vida, Claro. porque está tan lejos que no hay forma de... Sí, no hay forma de traerlo de regreso, arreglarlo y volverlo a mandar ya. No, ya no se puede. Y o sea, ¿por qué todos estos telescopios que están en el espacio? O sea, ¿por qué en el espacio? ¿Por qué? Porque también aquí en la Tierra hay telescopios súper grandes, ¿no? Observatorios muy grandes y muy poderosos. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué es diferente tener un telescopio en el universo? ¿Sí se dice así? Sí, en el espacio. En el En el espacio. espacio. En el universo. Es un telescopio espacial, ¿no? En vez de un telescopio terrestre, les llamamos a los que están aquí en la Tierra. Sí, para la gente que nos está escuchando que dice, ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué? Y sí, ¿para qué se necesita eso, Juan Claudio? Explícanos. Y es más caro ponerlo en el espacio. Sí, además. Bueno, la razón principal es que la atmósfera de la Tierra es un gran obstáculo para la observación astronómica. Sobre todo para la observación científica, que necesita ser muy precisa, porque la luz que viene del universo tiene que atravesar la atmósfera de la Tierra, y la atmósfera de la Tierra, pues, aunque esté muy tranquilo el clima, es un poco turbulenta, se mueve un poco. Entonces la luz de las estrellas y de las galaxias, conforme va entrando por la atmósfera, pues se distorsiona un poquito. Y eso limita como la precisión, le llamamos la resolución, que pueden tener los telescopios aquí en Tierra. Entonces, si tú sacas el telescopio del espacio, te evitas ese problema. Ya no hay atmósfera que interfiera con el camino de la luz hasta el telescopio. Y eso ha hecho que, por ejemplo, el Hubble ha tenido de las precisiones, de las resoluciones más grandes de la historia en telescopios, siendo que no es el telescopio más grande que hay, ¿no? Telescopios que están en Hawái, aquí en la Tierra, son más grandes, o en Chile son más grandes en términos de tamaño del espejo, ¿no? De cuánta luz pueden recolectar, pero la atmósfera impide que se alcancen las resoluciones tan grandes como las del Hubble. Entonces esa es la razón principal, ¿no? La que la atmósfera perturba la luz que viene llegando, entonces por eso sacarlo a la atmósfera es una solución a ese problema. En segundo punto, y en específico ya para el James Webb, para este telescopio, es que además la longitud de onda que el James Webb observa, que es infrarrojo, esa es bastante bloqueada por la atmósfera de la Tierra. Ya ni siquiera digamos que la luz ¿no? se distorsiona cuando entra, la bloquea casi completamente la luz infrarroja, la atmósfera. Entonces la luz normal, ¿no? Los colores del arco iris, ¿no? del violeta, digamos, al verde, al rojo, al azul,
esas atraviesan la atmósfera con poca absorción, pero el infrarrojo no, ese queda casi todo bloqueado, excepto en algunas ventanas donde sí puede pasar, pero en otras no. Entonces también para un telescopio que quiere ser infrarrojo y quiere observar en esa longitud de onda, sacarlo del espacio es casi necesario, porque no puedes hacer observaciones infrarrojas desde aquí adentro de la atmósfera, solamente en lugares en ventanas muy específicas. Entonces, los que han habido infrarrojos así como muy grandes han sido todos espaciales. El Herschel, el Spitzer son infrarrojos y están en el espacio también por esa razón, ¿no? Porque ahí no, O sea, que sean infrarrojos quiere decir que detectan infrarrojo, ¿o qué quiere decir que sean infrarrojos? Ajá. Okay. Sí, o sea, la luz que vemos nosotros es nomás una parte de lo que llamamos el espectro electromagnético, que es como toda la tipos de luz que puede haber, digamos. Y el infrarrojo, pues está después del rojo, es como una especie de rojo que no podemos ver nosotros los humanos, ¿no? Pero sigue siendo luz común y corriente. Y muchos de los objetos del universo, además de que emiten luz visible, la que vemos nosotros, también emiten luz infrarroja y ultravioleta y muchas otras longitudes de la que no podemos ver. Entonces se puede sacar muchísima información del universo cuando ves en infrarrojo y no solamente en óptico. Entonces, en ese sentido es un complemento al Hubble, ¿no? El Hubble es principalmente un telescopio en luz visible. Eso es lo que nosotros vemos. Y el James Webb observa una banda de frecuencia de luz, un tipo de luz que está un poquito movida con respecto a la del Hubble y que el Hubble no puede ver. Entonces, por eso son como medio complementarios los dos. El tener los dos no es que sea redundante tener todavía el Hubble, sino que se complementan el uno al otro. Ok. Oye, Juan Claudio, y entonces, bueno, ya ahorita nos dijiste que es un telescopio infrarrojo y las diferencias que hay con el Hubble, por ejemplo. Pero, o sea, ¿cómo funciona este tipo de telescopios? A grandes o sea, rasgos. ¿Cómo es? Sí, obvio, a grandes rasgos, porque yo como que de por sí un telescopio normal, o sea, me cuesta trabajo a veces entender cómo funciona, porque se me hace loquísimo que se puedan ver cosas tan lejanas. Entonces sí, ¿cómo funciona? Y también ¿cómo es este aparato? O sea, porque creo que yo no he visto fotos del web, es chiquito, es muy grande. Ay, sí, ¿de qué tamaño es en términos humanos? ¿Es del tamaño de un elefante? Pues mira, como los telescopios funcionan en general más o menos de la misma manera, ¿no? Tienes, a menos los que son de cierto tipo, tienes un espejo, ¿no? Muy grande, y el espejo lo que hace es recolectar un montón de luz que viene desde una dirección. Entonces le apuntas a una estrella y toda la luz que viene de esa estrella llegando la recolectas en ese gran espejo. Entonces es una especie de cubeta, piensa, ¿no? Que es muy grande porque tiene que poder recolectar mucho de lo que está cayendo, como si fuera lluvia, digamos, ¿no? Y toda esa luz que recolecta la concentra. El espejo siempre son curvos, los espejos de los telescopios, para recolectar en un solo lugar toda esa luz. Y ahí, pues, hay muchos diseños diferentes, pero en general, al final, esa luz recolectada y concentrada, pues llega a un detector, puede ser una cámara fotográfica, por ejemplo, o un sensor digital, que lo que se usan telescopios profesionales. Y ya, pues ahí tienes una imagen, o tienes mediciones, ¿no? De cuánta luz está llegando, en qué longitudes de onda, etcétera, ¿no? O sea, analizas esa luz que llegó. Entonces todos funcionan así los telescopios. Hay unos más chiquitos que funcionan con un lente en vez de con un espejo, pero la lógica sigue siendo más o menos la misma. Recolectar luz y concentrarla para poder capturarla en una cámara o en un sensor. Entonces el web funciona también igual. También tiene un espejo muy grande. Es un espejo de 6.5 metros de diámetro. Entonces, ¿no? Como el tamaño de un cuarto, digamos, el espejote que lleva. Y ese espejo es un espejo que está diseñado para recolectar la luz infrarroja, que es parecido a recolectar la luz visible, la luz del rango óptico del espectro, pero pues sí tiene algunas diferencias, como en qué materiales usan, qué tipo de recubrimiento usaron para el espejo, que están optimizados para poder recolectar esa luz infrarroja, ¿no? Que la idea es que la refleje, en vez de que la absorba el material, quieres que refleje la luz infrarroja para que la puedas luego recolectar en los sensores. Entonces, esa es la lógica como principal de cómo funciona. Ahora, el cómo es... Ahí sí habría que luego pasarles una fotografía o búsquela en Google, quien esté escuchando, porque es medio raro cómo se ve, ¿no? Uno piensa un telescopio y se imagina pues un tubo con espejos o con lentes, ¿no? Con algo que esté recolectando, pero el web no tiene tubo. Entonces háganse cuenta el espejo, que además tampoco es un espejo circular, es un espejo que está hecho de 18 segmentos hexagonales, parece como un panal de abejas. El espejo del web, ¿no? En vez de ser nomás un circulote, son como puros cachos hexagonales, ¿no?
y están todos ensamblados y bueno, más o menos hacen algo medio circular, pero bueno, con su forma basado en hexágonos. Y ese espejo está así como, pues así expuesto al espacio, así nomás, está montado sobre una estructura y ahí está el espejote expuesto al espacio sin ningún tipo de tubo ni nada. Y atrás del espejo pues está toda la zona con los instrumentos que lleva a bordo. Entonces la luz que se refleja en ese espejo la reflejan varias veces. En el espejo primero muy grande, luego un espejo que está delante del espejo principal, es el secundario, y luego esa luz ya llega adentro de esta cámara de instrumentos y ahí la redirigen a diferentes instrumentos, ¿no? A la cámara que toma fotos, al espectrógrafo que analiza los colores de la luz y a varios otros instrumentos que están ahí adentro del telescopio. Entonces se ve muy raro, ¿no? Como espejo como flotando en el espacio. Y abajo del espejo, si ven en las imágenes ustedes que encuentren en internet, tiene como este papalote gigante, que son como unas láminas así como que parecen como de color metálico, ¿no? Sí. Que está como abajo de ese espejo. Y la idea es de que esas láminas son el escudo térmico del telescopio. Porque como no tiene tubo, entonces tú tienes que poder proteger de la luz solar el telescopio, porque si no, no puede ver nada, ¿no? Se quedaría como encandilado por eso, en primer lugar. Entonces tiene como este escudo abajo que está hecho como de unas láminas muy, muy, muy delgaditas, de un material reflejante, y están atrás de tal manera que el sol queda del otro lado, entonces se refleja el sol en esas láminas y no llega la luz solar al espejo para no ensuciar las mediciones. Además de eso, debido a que el telescopio es infrarrojo, entonces muchos se acordarán que la luz infrarroja la emite lo que está caliente, ¿no? Han visto cámaras infrarrojas, ¿no? Que luego así incluso para ver si alguien tiene fiebre, pues una cámara que está registrando el infrarrojo y lo que está más caliente brilla más en infrarrojo. Entonces, como es infrarrojo el telescopio, si tú permites que se calienten las superficies de los instrumentos y del espejo en sí y de todo el telescopio, entonces esos materiales, esas superficies calientes van a también emitir infrarrojo. Entonces, si está caliente el metal, ¿no? Alrededor del telescopio, eso emite infrarrojo y va a ensuciar también las mediciones. Claro. Entonces, la idea es mantener el telescopio completo, o sea, sus espejos y sus instrumentos, a como menos 220 grados Celsius todo el tiempo. Extremadamente fríos para que no haya esa emisión residual de radiación infrarroja que puede ensuciar las mediciones de lo que queremos realmente ver, ¿no? Del objeto astronómico. Entonces también sirve para ese propósito este escudo, para que se mantenga siempre en la sombra el telescopio. Se hace sombra el solito. Siempre extremadamente frío. ¿Sí? De hecho, a veces le llaman como sunshade, ¿no? Así como ¿no? Parasol, digamos, del telescopio, porque está protegiéndolo de la luz para mantenerlo en la sombra. ¿El principal riesgo de que se caliente demasiado es el sol? ¿O sí. No sé? No, es el sol. Se puede encontrar. Es el sol, aunque de hecho fíjate, es tan sensible el telescopio en infrarrojo que incluso la luz, digamos, reflejada por la Tierra es un problema. O sea, si tú tomaras una foto en infrarrojo hacia la Tierra es muy brillante también en infrarrojo, porque aunque no lo emite luz propia, refleja la del Sol y bueno, es muy brillante también. Entonces también es para protegerlo de la luz reflejada por la Tierra, no solamente la del Sol. Obviamente la del Sol pues es la principal, ¿no? El Sol es una cosa brutal en términos de cuánta luz emite, entonces esa es la principal cosa que quieres bloquear con este escudo térmico, con este parasol. Oye, y entonces, ya que el Sol era uno de sus principales problemas, o sea, ¿qué tan lejos está del Sol? Eso también supongo que también lo consideraron para lanzarlo. O sea, ¿en dónde lo pusieron para que no estuviera tan cerquita del Sol? O de la Tierra, supongo, también. Uh-huh. Entonces está raro porque fíjate, el Hubble está aquí cerca, está en órbita de la Tierra como creo que 400 kilómetros o 500, una cosa por el estilo. O sea, eso quiere decir de donde... el Hubble, ajá. Ajá, eso quiere decir que donde gira la Tierra, 400 kilómetros más lejos. De altitud, ¿no? O sea, como si estuvieras subiendo, así como un avión está como a 10 kilómetros, pues te vas más arriba todavía. Okay. Y el Hubble está por ahí como a 400 o algo así kilómetros. Ah, no, pues ya está cerquita. Está cerquita, pues la Tierra mide 6.300 kilómetros de radio, entonces está bien cerquita de la superficie. Ahora, el Webb no. El Webb lo mandaron a un lugar bien lejano. Lo mandaron como a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Okay. Entonces no está en órbita de la Tierra realmente. De hecho, no está en órbita de la Tierra, está técnicamente como en órbita del Sol, solo que cerca de la Tierra. Es muy raro porque está muy cerca de una cosa que se llama el punto de Lagrange L2. ¿Qué dijo? Que es una cosa que suena bien esotérica, ¿no? Sí. Pero sí. Tiene un nombre así porque es un lugar en el espacio que está cerca de la Tierra, está a 1.5 millones de kilómetros, cerca entre comillas, ¿no? Pero sí. Cerca a escala del sistema solar.
Y es muy especial porque en ese lugar, si tú pones un objeto ahí, se queda alineado con la Tierra y con el Sol. Aunque la Tierra se mueve en torno al Sol, ¿no? A lo largo del año está moviendo en torno al Sol. Si tú pones un objeto en ese punto que se llama L2, ahí se va a quedar en línea con la Tierra y con el Sol. Si lo pones en cualquier otro lugar, va a empezar a cambiar su posición relativa entre el objeto y la Tierra y el Sol. Entonces es un punto como especial, el L2, un punto que se llama de balance gravitacional, en donde las fuerzas gravitacionales, ¿no?, tienen este como balance. Como que lo deja flotando. Ajá, se queda ahí suspendido, flotando, y siempre en la línea con la Tierra y el Sol. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que el Sol es el principal problema de que caliente el telescopio y entonces no funcionan las observaciones? Sí. Entonces, mantenerlo siempre del otro lado de la Tierra, en línea con el Sol y con la Tierra, hace que siempre el telescopio pues, pueda nomás poner su escudo en la dirección en que está la Tierra y siempre el Sol va a estar en la misma dirección, porque siempre van a estar en línea los tres objetos. Entonces por eso lo pusieron en ese lugar, para que siempre sea muy fácil mantener el escudo, porque si de repente, por ejemplo, pasara el telescopio entre la Tierra y el Sol, entonces, ¿de quién me protejo, no? Si me protejo del Sol, la luz de la Tierra me pega y viceversa. Entonces, en ese punto de los no pasa eso. Como siempre están alineados los tres y siempre está del otro lado del telescopio, entonces mantiene su escudo siempre hacia los dos principales obstáculos, que el Sol y la Tierra. Entonces, por eso lo pusieron ahí. No, pues con razón el lanzamiento tenía que ser tan preciso, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué tan difícil debe ser poner un telescopio en el punto L2, pero no me imagino que sencillo. Bastante. Son unos magos. Los tipos que se encargan de diseñar estas trayectorias y de controlar que se queden ahí son unos magos. Realmente son buenísimos. Sí, qué locura. Pero o sea, si por ejemplo se rompe una patita el telescopio, ya valió. Sí. Ya. O sea, ¿quién va a ir ahí a repararlo? Lejos. Justamente el Hubble, una razón de por qué lo pusieron en órbita baja de la Tierra, es que está realmente muy cerca. Entonces, mucha gente se acordará tal vez, al menos en los 90s, cuando lo lanzaron, que justo después de lanzar el Hubble, se dieron cuenta que tenía un defecto el espejo, que había sido fabricado mal. Y se dieron cuenta después de lanzar, ya que estaba en órbita, con las primeras fotografías, estaban todas borrosas. Hay unas fotos increíbles de eso, de cómo estaba una galaxia y borrosísima. Y ya vieron, ¿no? Y vieron todo el proceso de fabricación y sí, efectivamente se equivocaron durante la manufactura del espejo y estaba mal. ¡Ay, no! ¡Qué oso! Y entonces, pues imagínate, era como si ahorita saliera mal el web, pues es un desastre y es algo así criticadísimo políticamente. Entonces, para el Hubble lo que hicieron fue que diseñaron un lente correctivo. Así como tenemos lentes, ¿no?, para la vista humana, entonces le pusieron lentes al Hubble. Y debido a que estaba en órbita baja, entonces pudieron hacer eso, pudieron fabricar este lente correctivo y mandar una nave espacial. Y se lo pusieron así enfrente, ¿no? El lente correctivo en el camino de la luz. Con eso lo arreglaron, de hecho. Con eso se quedó completamente arreglada el defecto óptico. Lleva operado por 30 años con imágenes increíbles. Con lentes. Pero el Webb, entonces, como está a 1,5 millones de kilómetros... Sí, era como si le corrigieran la miopía, básicamente, ¿no? Al Hubble. Si le hubiera pasado algo así al Webb, es misión fallida, ¿no? Porque está tan lejos que ahorita no tenemos ninguna manera de hacer una reparación a esa distancia. Necesitas llevar gente porque no puedes hacerlo robóticamente eso. El Hubble lo repararon, o sea, personas instalaron la lente correctiva y demás, y ya no tenemos forma de enviar gente a esa distancia. Está demasiado lejos de la Tierra. Entonces, si el web fallara algo, game over para el web. Muere. Pelas. Oye, Juan Claudio, y además de poner en este punto tan específico L2, este telescopio, o sea, ¿hay alguna otra cosa? Seguramente hay muchos retos, cosas que tuvieron estos magos que dices para lanzarlo. Por ejemplo, el tamaño, o sea, no sé si eso sea... Porque ahorita que estaba viendo las imágenes, digo, pues está en el espacio, es muy difícil saber de qué tamaño es esa cosa, ¿no? En el espacio, en esta inmensidad. Pero es algo chiquito, es algo grande, ¿cómo lo lanzan? O sea, ¿cómo lo avientan? Mandan bueno, yo en las películas he visto luego naves que se explotan y como que se van deshaciendo en partes. ¿Así funciona o no? Sí, algo así tiene que ser. Entonces, el espejo mide como 6,5 metros, pero este parasol que tiene, el escudo térmico, mide como 20 por 15 metros. Entonces, es como el tamaño de una cancha de tenis, más o menos, para que se den una idea del tamaño. Entonces, eso no cabe adentro de ningún cohete que tenemos hoy en día. ¿No? Ninguno. No, pues no. Sobre todo el espejo, ¿no? Que el espejo, como, bueno, digamos, el escudo térmico, como es un material muy delgadito, lo puedes como apretar
Pero pues el escudo no, el espejo no. El espejo pues son segmentos sólidos de berilio, de un material sólido, entonces eso no lo puedes realmente como apretar. Entonces lo que hicieron para que cupiera, adentro del cohete que lo lanzó, es que el espejo lo doblaron como en 3 partes. Entonces iba como doblado el espejo, y el parasol, como es un material delgadito, les decía, entonces nomás como que lo comprimieron todo. Y le pusieron, como papalote, literal. Como un papalote, y le pusieron un sistema como de vigas que se pueden extender para que ya que estuviera en el espacio extendiera entonces estas vigas y estos cables extendieran el parasol, ¿no? Desplegaran todo este escudo térmico. Entonces fue todo un rollo hacer eso. Como no cabía en su forma final en ningún cohete que tenemos, se tuvo que hacer eso, ¿no? Y poco después de lanzarlo, durante los como, no me acuerdo cuánto fue, como 2 meses que tardó en llegar al punto L2, pues lo fueron como desempaquetando, ¿no? Le fueron desplegando el espejo, abriendo todo el parasol, tensionándolo todo, y había un montón de preocupación. Estuve siguiendo el proceso, de hecho, como muy así de cerca en Twitter, de la gente que estaba... Ay, qué emocionante. Sí, entonces había mucha preocupación de que había como, no me acuerdo, como 200 cosas que tenían que ocurrir para que se despegara completamente, y si fallaba una de esas 200, adiós, ¿no? Se quedaba inutilizable el telescopio. Entonces estaban reportando, ya logramos hacer esto, logramos extender las 2 vigas no grandes, logramos hacer esto, logramos extender 2 de los 5 capas del escudo térmico. Entonces fue un proceso así como medio, han estado muy nerviosos todos los operadores y no toda la gente involucrada en el proyecto. Pero bueno, al final todas esas cosas, 200 y cacho pasos, se lograron hacer a la perfección, y hasta ahora está completamente desplegando y operando desde entonces. Qué nervio, Wow. tener ese trabajo. Sí, no manches. Imagínate, check 1, check 2, así, y nos faltan 198 que funcionan. Ay, no, y manches. que no, a mí no me gustaría tener ese trabajo, porque aparte yo me equivocaría, y algo haría mal y arruinaría el web. Telas. Oye, Juan Claudio, y bueno, o sea, ya esto se está poniendo bueno. Ya entendimos cómo funciona, ya sabemos qué es, pero ¿cuáles son los objetivos de este mendigo James Webb? ¿Qué, o sea, para qué sirve? Sí, bueno, o sea, ¿por qué lo pusieron ahí? O sea, ¿cuál es el objetivo de que esté ahí afuera? El proyecto completo identificó 4 objetivos científicos principales, ¿no? O sea, 4 cosas que va a hacer para las cuales queremos que esté esta cosa tan complicada y cara en órbita allá lejos. Una es buscar las primeras galaxias que se formaron en el universo, encontrarlas y fotografiarlas. Okay. Esto porque un telescopio como el Hubble, por ejemplo, puede ver galaxias que son muy, muy viejas, o sea, las primeras que hubo en el universo, pero no puede ver tan atrás en el tiempo como el James Webb. Y eso es en gran parte, porque es una cosa muy curiosa, pero las galaxias como las vemos ahorita, las que están más o menos cerca, entre comillas, de la Tierra, pues emiten luz visible, ¿no? Podemos tomar una fotografía con una cámara normal de esa luz y, bueno, ves la galaxia, ves así los brazos o lo que sea, ¿no? Pero el problema es que una galaxia que está muy, muy, muy lejana, por razones medio complicadas de física y de cosmología, la luz que viene viajando de tan lejos hasta la Tierra se empieza, lo llamamos así, a correr al rojo. Se empieza a volver cada vez más y más rojiza. Entonces, esa luz ¿Hasta que... llegar al infrarrojo? Exactamente, ahí está, lo tienes exactamente. Ese es el problema, que la luz de esas galaxias, que en principio mucha de esa luz es luz visible, en su trayecto tan largo desde que se emitió hasta que llegó a la Tierra, se corre al infrarrojo casi toda esa luz. Entonces, realmente esas galaxias brillan ya muy poco en luz visible, casi no las ves, porque toda su luz fue recorrida al infrarrojo. Entonces el Webb, que es un telescopio infrarrojo, pues justo va a poder verlas de una forma en que el Hubble no puede, porque puede ver la parte del espectro de la luz en donde están la mayor parte de la luz ya quedó corrida hasta ese lugar. Entonces, por eso tiene este primer punto objetivo científico, ¿no? Poder ver esas galaxias muy, muy viejas, las primeras que se formaron en la historia del universo, y pues estudiarlas, ¿no? Ese es el 1. Entonces, nada más aquí, o sea, una galaxia muy, muy lejana, entonces es una galaxia muy, muy vieja. Ajá. Muy, Okay. muy vieja, y en otro sentido también es de las primeras que se formaron, ¿no? O sea, la gente que nació hace mucho tiempo, pues es la primera, ¿no? Las primeras personas que llegaron, por ejemplo, a México, yo qué sé, ¿no? ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, las primeras que se formaron son las que son hoy en día más viejas. Tal vez, de hecho, ya ni existen, tal vez, pero la luz ha tardado tanto tiempo en llegar hasta nosotros que podemos ver cómo eran hace 13.500 millones de años, un poquito después del inicio del universo, del Big Bang. Órale, muy interesante.
¿Y eso es por la expansión del universo? Sí, el que tarda tanto tiempo en llegar a la luz es por eso. La luz está expandiéndose, entonces la luz tarda mucho tiempo en llegar. Y también lo que hace que se vaya al infrarrojo, la luz que emiten, también tiene que ver con la expansión del universo. Hay un físico que como que estira la luz, entonces la hace más rojiza. Y por eso pasa eso. Ok, entonces entre más lejos, más viejo. Entre más lejos, más viejo, ¿no? Esa es la regla en general en toda la astronomía. Entre más lejos esté un objeto, estás viendo su luz de hace más tiempo. Siempre estamos viendo el pasado cuando vemos por un telescopio. Y el web va a poder ver hasta casi el principio del universo. Unos cientos de millones de años después del mero inicio. Y no sabemos cómo se formaron las galaxias entonces. Entonces no sabemos bien cómo originaron. Entonces poder ver las primeritas que hubo va a ser muy importante. Wow. Claro. Ok, entonces, objetivo 1, que vean las galaxias. Las primeras galaxias que se formaron. Ok, el DUE. El DUE tiene un poquito que ver con el primero, pero es entender mejor entonces cómo evolucionaron las galaxias desde esas primeras formas que tuvieron, que vamos a empezar a ver con más detalle con el web, hasta las que vemos hoy en día, porque hoy en día las galaxias que vemos, así como las cercanas, ¿no? Que son a poco tiempo, digamos, en el pasado, pues muchas, por ejemplo, tienen vasos espirales como la nuestra. Tienen estructuras así como muy bonitas, ¿no? Muy así, clarito los brazos. Pero las galaxias son más viejas, las que hemos visto con otros telescopios y las que sí empezaremos a ver más detalle con el web, pues no tienen brazos espirales. Son galaxias como así, más como medio unos blobs así, ¿no? De luz medio uniformes. Entonces no sabemos cómo es que... Y estamos viendo el pasado muy lejano, estamos viendo como las primeras que hubo, ¿no? Y una galaxia que tal vez se veía así hace 13.500 millones de años, hoy en día tiene realmente brazos ya. Entonces, no sabemos bien cómo es ese proceso de transformación de las galaxias a lo largo de sus vidas, que pasan de ser como galaxias elípticas medio sin demasiada estructura, a tener brazos y un disco y un bulbo y es mucha estructura, ¿no? Entonces, también el objetivo número 2 es ese, es entender mejor ese proceso de evolución de las galaxias, desde las primeras hasta las que hay hoy en día, como la nuestra, que es una galaxia espiral. Entonces, ese es el número 2. Ok, perfecto. Está muy loco esto. Y a ver, ¿cuál es el 3? El 3 tiene que ver con entender mejor cómo se forman las estrellas. Ya no las galaxias, estrellas individuales, cómo se forman y cómo se forman los sistemas planetarios alrededor de ellas. Que también es un gran tema de investigación en astrofísica. Entendemos muchas cosas, otras cosas lo entendemos también. Entonces ahí el detalle es de que hoy en día hay muchas regiones, incluso dentro de nuestra galaxia, de hecho las que estudiamos en general porque están cerca, en donde están naciendo estrellas. Por ejemplo, la gran nebulosa de Orión, que está ahí en la constelación de Orión, de hecho uno la puede ver con un telescopio chiquito, puede ver la nebulosa, puede ver la nubecita de gas y polvo. Ahí adentro están haciendo hoy en día estrellas. Pero el detalle es de que estas regiones de formación estelar, se llaman, están en general siempre envueltas en polvo y gas. Y ese polvo impide poder ver mucho de lo que está pasando adentro, ¿no? Nos bloquea un poco la visión. Y entonces, una ventaja del infrarrojo, en el que opera el web, es que puede ver más hacia adentro de regiones polvosas, ¿no? Como que el polvo bloquea mucho la luz visible, pero bloquea menos la luz infrarroja. Entonces, viendo el infrarrojo vamos a poder ver como a través del polvo que está envolviendo estas regiones de formación estelar y ver lo que está pasando adentro con más detalle. Entonces, vamos a poder ver estrellas muy jóvenes. O sea, ver con más detalle cómo se forman las estrellas. Las estrellas en primer lugar, y también alrededor de ellas, pues con una estrella joven tiene en general un disco de polvo y de gas, y ahí están formándose planetas también, como los que tenemos hoy en día en el sistema solar, pero de estrellas que están apenas en formación ahorita. Entonces vamos a poder ver tanto esas estrellas muy jóvenes como son, ¿no? Que diferentes estrellas a diferente momento de su formación, pues qué diferencias tienen, ¿no? Tienen chorros de gas o qué están haciendo, y también ver planetas que están apenas formándose. Entonces vamos a poder entender mejor cómo se forman, de qué tamaño son los planetas que se forman, dónde se forman cerca o lejos de la estrella, cosas que todavía no sabemos muy bien, ¿no? de en general del universo. Entonces el infrarrojo va a permitir eso entonces, el web. A ver, entonces aquí nada más para ver si sí entendí bien. Cuando la estrella se forma hay mucho gas alrededor de ella. Ajá. Y ese gas es difícil verlo con la luz óptica y por eso la luz web del infrarrojo es al revés. Es ideal. La luz infrarroja del web. Es la ventaja que tiene, que antes no podíamos verlo. Ajá, sobre todo polvo, más que el gas, sobre todo el polvo, lo que pues es polvo, ¿no? Así como si está muy polvoso el día, no puedes ver bien, ¿no? Se ponen, ¿no? Si hay una tolvanera, te bloquea mucho la visión alrededor de ti, ¿no? Entonces igual en el polvo interestelar es lo mismo.
Y el infrarrojo puede Ok. atravesar mejor eso, ¿no? Tiene más capacidad de atravesarlo. Wow, ok. Y el 4, ¿no? ¿Nos falta? El 4, que también es muy importante, a mí me emociona mucho en lo personal, no porque trabaje en eso, porque me parece increíble. El objetivo número 4 es medir propiedades físicas y químicas de los planetas en otras estrellas. Entonces, sabemos como desde los finales de los 90, o sea, no tiene mucho tiempo, ¿no? Pero desde finales de los 90, de hecho, a principios de los 92 fue la primera detección. En los 90 aprendimos o confirmamos que hay planetas en otras estrellas, aparte de las que hay en el sistema solar. Eso se llama en O general sea, nuestra exoplanetas. estrella es el Sol. Ajá, nuestra estrella es el Sol. Ok. Ya hay 8 planetas. Y hay otros soles. Y hay otros soles, ¿no? Hay otros soles. Ok. Y bueno, siempre se había especulado, todas las estrellas son soles, ¿no? Todas las estrellas que vemos en el cielo son soles. Y siempre se había especulado de que pues seguro ok. van a tener planetas como la nuestra, ¿no? ¿A poco va a ser nuestra estrella la única que tiene planetas en el universo? Pues no, se ve poco probable. Pero apenas fue hasta los 90 que los encontraron, que los detectaron. Porque como están muy lejos y son muy Ok. chiquitos los planetas comparados con, ¿no?, las distancias cósmicas, pues era imposible verlos directamente. Entonces en los 90 empezaban a descubrirlos con técnicas así medio sofisticadas, ni siquiera es que se podían ver así como en una foto, había como técnicas así de colección de datos que permitían inferir la existencia de planetas en otras estrellas. Entonces siguen siendo un poco un misterio todavía hoy en día. Ya hemos empezado a ver algunos cuantos en imágenes, hay como, no me acuerdo cuánto va la cuenta, creo que va como en 5000 planetas que hemos detectado en otras estrellas. Ya son un buen, ¿no? Pero entonces, ahora la gran pregunta es, bueno, ¿esos planetas cómo son? ¿No? ¿De qué tamaño son? ¿De qué están hechos? ¿De qué elementos químicos? Y sobre todo, una pregunta muy importante es, ¿habrá alguno de estos cuya atmósfera tenga las señales de que ha sido modificada por la vida? Porque si tú ves la atmósfera de la Tierra, la atmósfera actual de la Tierra, no es una atmósfera que está, digamos, o sea, queda claro que fue modificada por la presencia de vida en la atmósfera de la Tierra. Entonces, en otras estrellas, en otros planetas, en otras estrellas, en otros exoplanetas, la pregunta es, ¿habrá alguno que tiene condiciones que son similares a la Tierra? O incluso que tiene señales claras de que está siendo modificada por la presencia de vida. Entonces, esa búsqueda ahorita es una de las búsquedas más importantes de la astrofísica moderna. Y el Webb, que puede ver en infrarrojo, está como particularmente bien planteado para poder justo detectar elementos químicos en otras atmósferas de exoplanetas. Y con eso entonces pues ayudarnos a entender o buscar si hay alguno que tenga condiciones que pensamos son compatibles con la vida. Porque ahorita lo que hemos encontrado exoplanetas son como puras cosas bien raras, ¿no? Así como Júpiteres gigantes, ¿no? Bien cerca de la estrella donde está siendo bombardeado por radiación durísima, entonces ahí probablemente no hay vida. Entonces necesitamos como un instrumento más poderoso para poder ver los chiquitos que no podemos ver ahorita con otros instrumentos y ver si en esos entonces hay la composición química que es compatible con la vida, como la conocemos hoy en día, ¿no? ¿Y cómo ves en una imagen de la química de un Pues, planeta, eso Juan es Claudio? ¿Cómo sabes? Ay, sí, como dices, esto tiene uranio, Pues, plutonio. con- Sí, no sé. Bueno, a ver. A ver, Dilo. Mariana. Ahí ¿tú va, cómo ahí va sabes? mi respuesta según yo informada. Échale. Pues con las ondas de luz, ¿no? Justo vimos en el episodio de metalicidad Ajá. que, Ah, sí, que es diferentes elementos van a soltar diferentes ondas. Entonces, digo, por poner un ejemplo, si tengo Ajá. azul, o tú también le puedes dar los colores, es oxígeno. Tal Ajá. longitud de onda son diferentes elementos químicos. Ajá, exactamente, por ahí va la idea, ¿no? Y de hecho es una cosa maravillosa, porque incluso en las primeras imágenes, bueno, sí son imágenes de las galaxias estas del principio del universo, o sea, galaxias que están a 13.500 millones de años en el pasado, ¿no? Viejísima esa luz, aún en esas podemos ver elementos químicos. Debido a lo que dice Mariana, ¿cómo le hacemos? Pues resulta que si tú pones a brillar un elemento químico, o sea, por ejemplo lo calientas para que brille, y eso se hizo desde el siglo XIX, ese elemento químico va a emitir va a emitir luz porque está brillando, y esa luz tiene como unas huellas muy específicas. No es igual a la luz que emitida por el hidrógeno que la luz emitida por el oxígeno o por el nitrógeno. Todas tienen como su huella dactilar en lo que llamamos el espectro, que es en qué longitudes de onda está emitiendo más cantidad de luz. Entonces cada uno tiene como su huella digital en ese sentido. Entonces lo que hacen los telescopios, como el Webb y muchos otros, es que la luz que reciben de, por ejemplo, una estrella o de un exoplaneta, la pueden analizar en esos términos, de ver cuánto está emitiendo a cada longitud de onda, y con eso podemos identificar elementos químicos. Sabemos que si hay, por ejemplo, oxígeno, se ve de cierta manera en su espectro de esa luz.
Entonces, haciendo eso, podemos identificar los elementos químicos ya sea en exoplanetas o en galaxias lejísimos de aquí, ¿no? A miles de millones de años de tiempo de lo que ha tardado la luz. Entonces, por ejemplo, cuando la luz de la estrella de un exoplaneta pasa a través de la atmósfera, ¿no? Se imaginan así el Sol, la luz del Sol, y atraviesa la atmósfera de la Tierra, y hay un telescopio lejísimos en otra estrella que está recibiendo esa luz. Que nos está viendo. Entonces, la luz de la estrella va a quedar modificada por lo que hay de química en esa atmósfera. Entonces, si hay, por ejemplo, oxígeno, va a modificar la luz de la estrella de una manera específica y lo vamos a detectar con el web, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la forma en que vamos a lograr medir eso. Oye, Juan Claudio, pero ¿cómo se ve entonces una atmósfera modificada? ¿Cuáles son las características de una atmósfera modificada? Entonces, la luz de las estrellas, como por ejemplo el Sol, son más o menos, no exactamente, pero son como curvas muy suaves, ¿no? O sea, si tú ves cuánta luz, por ejemplo el Sol, ¿no? Emite casi toda su luz, como de hecho a la mitad del rango visible, como lo que será como el verde, aunque no se ve verde esa luz, pero ahí emite la mayoría, ¿no? Entonces, tiene como una curva donde va subiendo, ¿no? Emite poquito ultravioleta, te vas acercando entonces al violeta y luego al verde, y emite más el Sol, y luego baja otra vez la emisión y emite poquito en infrarrojo y en otras longitudes de onda, ¿no? Entonces, esa curva suavecita, que es la curva de la estrella, cuando atraviesa la atmósfera, le hace huecos. Entonces, por ejemplo, si hay oxígeno en la atmósfera, absorbe el oxígeno en algunos lugares específicos de ese espectro y le quita la luz de la estrella. Entonces la bloquea, pues la absorbe básicamente. Entonces, ya que tú ves el espectro de la estrella modificado por la atmósfera, ves que tiene como huecos, ¿no? Que se llaman ventanas de absorción o líneas de absorción de los elementos químicos. Y ahí infieres entonces, pues aquí hay CO2, o aquí hay oxígeno, o aquí hay nitrógeno, o lo que sea, ¿no? Wow. No, pues súper bien, Mariana. Yo reprobada en el episodio de metalicidad. Perdón, Gloria, si nos estás escuchando, pero se me olvidó. Pero bueno, pero ya si te nos están acordaste. escuchando, vayan. Sí, ya me acordé. Vayan y escúchenlo porque creo que es un buen complemento para este cafecito. Y Juan Claudio, entonces, bueno, los objetivos están muy padres en papel, como siempre, pero ¿qué ha hecho? O sea, ¿cuáles son los resultados del web? O sea, ¿qué está haciendo para saber? ¿Qué ha visto? Así, ¿qué ha visto? Muchísimas cosas, y de hecho esos son los 4 objetivos como así científicos principales, como los grandes, pero esta cosa va a estar observando así otras 30 diferentes tipos de cosas en el universo y va a dar un montón de información de todo esto, ¿no? Oye, Juan Claudio, ¿qué tan seguido toma fotos así todo el tiempo? Continuamente. Básicamente 24/7, excepto cuando tengan como periodos donde tienen que hacer algo por ingeniería, ¿no? Que necesitan, ¿no? Checar algo, entonces lo deja de tomar fotos y hacen eso y luego otra vez reinicia. Sí, está trabajando el pobre así, ¿no? Como esclavo, todo el tiempo, todo el año, todos los días. Manches. Entonces... No, pues ojalá a ver qué vio, porque pues si está ahí como trabajando, pues... Y lo lanzaron en diciembre de 2021, tardó como 3 meses o algo así en llegar al L2, a este punto especial del espacio, y luego pasaron varios meses más en que estuvieron pues probando todos los instrumentos, ¿no? Tienen que hacer primero una campaña de prueba y de calibración, checar que todo esté funcionando bien, y de hecho los primeros resultados que salieron de esta ingeniería es que está mucho mejor de lo que, o sea, está así como en el óptimo de lo que podría ser el telescopio. Está así increíblemente bien ajustado todo, quedó así, estaban sorprendidos incluso los operadores de que haya quedado tan bien. Ajá. Entonces su base es súper preciso. Y ya hacia junio del año pasado fue que hicieron el primer como release de imágenes, ¿no? Entonces, como para así hacer como su fiesta de bienvenida o de nacimiento del principio de operaciones, creo que fue el 12 de junio, si me acuerdo bien, liberaron 5 imágenes de diferentes objetos astronómicos que así para como demostrar sus capacidades y estaban increíbles, ¿no? Estuvimos ahí pegados nosotros ese día viendo todo lo que estaba saliendo de la NASA y de los colaboradores. Entonces vieron varias cosas, vieron por ejemplo nebulosas muy famosas, las fotografiaron, que las ha fotografiado por ejemplo Hubble también, y para que se vea la diferencia, ¿no? Entonces de la calidad que tiene, como el espejo es mucho más grande que el del Hubble mide como 2 metros, este mide 6,5, entonces tiene mucho más definición las imágenes que toma que las del Hubble. Entonces le diera a comparar, no se veía la diferencia entre los dos, y también que se viera como estas nebulosas que son muy polvosas, podemos ver adentro la nebulosa, podemos ver estos pequeños estrellas que están en formación adentro, se pueden ver, y en el Hubble no se veían, o se veían muy muy poquito, ¿no? Apenas podías ver que por ahí estaba asomándose una estrella, y en la foto del web se ve clarísima la estrella con su cocoon, ¿no? Su caparazón de gas que la rodea a la pura estrellita. Entonces vimos eso, un par de nebulosas, también hizo un campo profundo,
que es una imagen en donde, háganse cuenta, le haces así súper zoom a un lugar del espacio que parece vacío, donde se ve negro o así, abajo lo ves negro, ¿no? Pero si haces un zoom súper poderoso a esa región, y además con la capacidad que tiene tan sensible de acumular luz el web, pues ves un montón de galaxias. En un lugar donde parece que no hay nada, si tú puedes como hacer el zoom y acumular mucha luz, puedes ver así como centenas de galaxias en esa pequeña región. Eso les llaman campos profundos, deep fields, que también el Hubble tomó varios que son así súper históricos. El primer deep field del Hubble fue así una cosa revolucionaria porque nos enseñó mucho sobre cómo es el zoológico que hay de galaxias. En esas fotos hay más galaxias que estrellas en ese cuadro, ¿no? Hay como así una docena de estrellas y todo lo demás está en la foto, que son así como decenas o casi 100 objetos, son puras galaxias. Entonces puedes ver todo el zoológico, ¿no? Algunas espirales, otras son como circulares, otras son elípticas, ¿no? Entonces muy distintas. Y estuvo increíble ese campo profundo del web, y vas a sacando más de esos porque son muy interesantes científicamente también, ¿no? También nos mandó un espectro de un exoplaneta, como les digo que un objetivo es ver la atmósfera de exoplanetas. También mandó un espectro de eso en donde identificó dióxido de carbono y otros elementos en la atmósfera de un exoplaneta que tiene un nombre así, WASP 96b, ¿no? Nombres así muy de catálogo que no quieren decir gran cosa. Bien ñoño. Muy ñoña ese paso. Entonces, eso fue en junio, ¿no? En junio hizo este primer release como de imágenes, y era más que nada para razones como de demostración, así como de razones públicas, ¿no? Vean el nuevo telescopio que tardó, ¿no? 25 años en... Sí, oye, qué emoción, ya poder empezar a tomar fotos, no manches. Ajá. Y desde entonces, pues ha estado tomando imágenes de un montón de otros objetos. La forma en que funciona esto es que hay convocatorias cada año. Hubo una en 2021, antes de que se lanzara. Y entonces la gente, los astrónomos mandan propuestas. Yo quiero observar tal estrella porque me interesa tal cosa científica y necesito que me presten 10 horas de observación en el telescopio, ¿no? Entonces la gente manda miles de propuestas como esta, y hay unos comités en el Instituto de Telescopio Espacial que las revisan y seleccionan pues las mejores, ¿no? De esas miles que mandan. Entonces, según cuánto tiempo hay... Entonces no es así, el que llegue primero lo toman primero, tienes que competir por el... Ajá. Exactamente. Okay. Es una competencia en el sentido de que tu propuesta la revisa un comité científico y de hecho te hacen hasta preguntas, oiga, pero ¿no le preocupa que tal cosa que usted no está considerando dañe ¿no? los datos? Entonces respondes, no, pues vamos a hacer esto para mitigar ese problema y no sé qué. Y después de esa revisión, que es una revisión por pares de otros científicos, pues ya se seleccionan las que pueden, ¿no? Porque como hay un tiempo finito, y si un estudio horas, tú necesitas 20, tú necesitas 50 horas de observación, pues se acaba el año, ¿no? En cuántas horas podemos observar. Y ya que han seleccionado esas propuestas. ¿Y te cobran? No. Ok. No, son siempre programas gratuitos para los observadores astronómicos. Entonces, bueno, debido a eso quiere decir que pues va a haber una así infinidad de temas que va a estar cubriendo el telescopio, porque todo el mundo que tenga algún interés y que observaciones en infrarrojo le sirvan, que francamente es la gran mayoría de los temas astronómicos, claro, pues van a pedir tiempo en algún momento y bueno, van a tener que esperar, ¿no? Ahora la lista de espera seguro debe ser así como de años, ¿no? En que te den tiempo para observarlo. Cada vez que está una convocatoria y si no quedaste, pues tienes que volver a meter en el siguiente convocatoria y esperar a ver si ahora sí te dan chance. Y te vas a esperar 4 o 5 años a que finalmente tu proyecto sea elegido, ¿no? Para observación. Entonces vamos a empezar a ver todo eso. Y entonces, todas las fotos que vimos en, ¿qué fue? ¿Junio, julio? En junio. Muy bonitas, esas no las pidió ningún científico. Apenas están empezando a tomar las fotos por pedido. Exactamente. Y esas fotos por pedido se los quedan los investigadores. O Ajá. También las publican. Bueno, No. me imagino que cuando publiquen su trabajo. Las podemos ver nosotras. Ajá, sí, esa es una gran pregunta. La forma que funcionan estos telescopios, el Hubble era un poco igual, es que las fotos que fueron generadas de tu pedido, de tu proyecto de observación, esas te da como exclusivos los derechos de uso por un periodo de tiempo. En el caso del web, por lo que estuve averiguando, creo que son 12 meses. Entonces quiere decir que le toma la fotografía, ¿no? Eso te lo mandan a ti como ¿no? el investigador del proyecto para que la trabajes, la analices, saques tus publicaciones académicas sobre el objeto, y cuando se expiran los 12 meses, entonces ya se vuelven públicas. Ya hay una base de datos, una página web, un sistema para que tú puedas ver todo lo que se ha fotografiado en toda la historia del telescopio y descargar las imágenes para hacer otros análisis.
Entonces lo hacen un poquito como pues para darle un poco de prioridad a quien mandó el proyecto de investigación, pues que tenga chance de él aprovechar esas observaciones primero que otros, pero luego se abre a todo el público, a la comunidad científica y de hecho público en general. Uno puede meterse a esos sistemas y, ¿no? Quiero una imagen de tal objeto y si ha tomado una fotografía de eso, pues ahí están las que puedes bajar, ¿no? De alguna manera. Entonces funciona así como 12 meses de embargo de los datos. Uh-huh. Oye, Juan Claudio, ¿y nosotros, la racita que nos está escuchando, dónde podemos ver estas imágenes? ¿En la página de la NASA? De hecho, mira, aparte de las imágenes que salen o que se publican en los catálogos en las bases de datos científicas, también continuamente la gente que controla y dirige el proyecto del web, pues está eligiendo imágenes que son particularmente como bonitas o interesantes para el público en general, y esas las publican independientemente, ¿no? de la parte científica, porque es una imagen que digamos que suben a Twitter, así como ya toda bonita y retocada, científicamente no es tan útil, ¿no? La gente usa los datos como crudos del telescopio para hacer ciencia, y ya que está como procesada para que se vea bonita y le ponen colores y demás, ya es menos útil. Entonces, esas imágenes sí las pueden sacar incluso antes de los 12 meses de observación. Y entonces, ¿dónde las pueden ver? En redes sociales, yo de ahí lo saco todo, ¿no? En Twitter tienen buenas cuentas, así con buena difusión, buen manejador, digamos, de redes sociales, que están continuamente sacando imágenes como chidas. Hacen también como notas de prensa. En la página por ejemplo, de NASA, el web tiene una página y ahí están continuamente sacando notas de prensa con imágenes recientes que han salido del telescopio, ya procesadas y bonitas, ¿no? Porque una cosa que no mencionamos, que no dijimos, es que estas imágenes, como son en infrarrojo, pues no tienen colores que tengan sentido para nosotros, ¿no? O sea, el infrarrojo a 1 micra y el infrarrojo a 10 micras, pues es diferente color, pero a mí no me dice nada porque no es verde, azul o amarillo, no lo puedes ver. Entonces, siempre que sacan una imagen así como en colores del web, es una imagen que ha sido como procesada digitalmente para ponerle colores a lo que no tiene realmente colores para el ojo Sí, humano. como nos imaginamos que se vería, ¿no? Ajá, pues de hecho, y ni siquiera porque, pues no, o sea, ¿qué quiere decir infrarrojo? Ni siquiera tenemos noción Claro. de esos colores. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, pues al infrarrojo que está más cercano le ponemos verde, al que está como más intermedio le ponemos rojo y al que está más lejano le ponemos azul o algo así, ¿no? Hacen en general Sí. para colorearlas, y lo que publican en redes sociales o en notas de prensa es eso, esas imágenes como colorizadas que son muy bonitas, ¿no? Sí. Sí, son muy bonitas, pero pues quién sabe si se ve así. Y si se meten a la página de la NASA del web, la verdad es que está padre, tienen un montón de información, tienen hasta ahí varias actividades así como de outreach. Yo me metí hace poquito y hasta para Halloween tenían sus propios patrones para que seas tu calabaza con la forma del web. Entonces creo que le echan ganitas Ay, qué padre. Sí, pues me imagino, sí, sí. ¿no? O sea, la verdad es que sí es un proyecto súper exitoso, entonces le echan ganitas como para enseñar qué es lo que han visto, entonces échenle un ojo porque vale la pena. Bueno, y antes de irnos, Juan Claudio, nada más en otros temas, tocar un poquito de controversia que tú nos contabas fuera del aire, que nos contabas que hubo controversia en la comunidad científica cuando se nombró al telescopio. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de este chisme? Sí, ¿quién es James Para Webb? empezar. Ay, sí. De entrada, Sí, yo no sabía quién era hasta que lo tuve que averiguar, ¿no? Hace unos años. Entonces sí, James Webb fue el segundo director, o se llaman administradores, de la NASA. Justo después de que fue formada, entre el 61 y el 68. Él fue el director de la NASA. Entonces es de entrada muy raro porque siempre la tradición en telescopios, de hecho, en todos los espaciales hasta donde sé, es que llevan nombres de científicos famosos, ¿no? El Hubble era un científico famoso, el Spitzer o el Herschel, que son otros telescopios infrarrojos, también son científicos famosos del 20 o de siglos anteriores, ¿no? El Chandra, el Kepler, ¿no? Hay un montón de telescopios que tienen nombres de científicos. Entonces, de entrada fue raro que el siguiente gran telescopio del mundo espacial pues llevara el nombre no de un científico, sino de un político al final, ¿no? De un administrador, que es gente que viene de la política y realmente no son científicos, la mayoría de ellos, ¿no? Son administradores, gente muy buena para eso, que es necesario obviamente en la ciencia, la administración, pero bueno, fue una ruptura. Pero realmente la controversia muy grande fue que había mucha gente empezó a hacer hincapié en que en esa época el gobierno, en los 60s y en los 50s, el gobierno de Estados Unidos tenía una campaña muy gacha de discriminación hacia los homosexuales en el gobierno federal. Entonces, si tú eras empleado de NASA o todavía eres empleado federal, y en ese entonces era de hecho ilegal
ser homosexual y también ser comunista, como que de una manera muy rara lo entremezclaban, ¿no? Si eres homosexual, seguro también eres comunista, ¿no? Y se acuerdan que en esa época, en los 50s y 60s, pues Estados Unidos estaba ahí con toda la política súper dura en contra del comunismo. Entonces, en esas épocas hubo campañas orquestadas por el gobierno federal para buscar a los homosexuales y correrlos de puestos federales. Hasta una que te llegaba así como el FBI, te investigaba toda tu vida y mandaba a gente a tomarte fotografías en tu tiempo libre, a ver a dónde ibas, a qué bares ibas, con qué gente te juntabas. Y si eras sospecha de que eras homosexual, te corrían de la NASA. Ay, no, guácala. Entonces, aquí la controversia es que la gente acusa a James Webb de haber sido pues uno de los que pusieron en práctica este programa federal dentro de la NASA. Y hay un par de ejemplos de gente que fue corrida en NASA, de científicos, debido a su orientación sexual. Entonces la gente estaba muy enojada por eso, ¿no? ¿Por qué le pones el nombre de un político que no fue un científico que estuvo involucrado en estas en aplicar esas políticas súper discriminatorias del gobierno de Estados Unidos en la época? Y hubo una carta en 2021 que firmaron como 1,200 astrónomos y otros profesionales, pues para que le cambiaran el nombre, ¿no? Pónganle otro nombre. O sea, hay 1000 nombres que le pueden poner a este telescopio, hay 1000 científicos que pueden ponerle otras cosas también, en vez de ponerle este nombre medio, ¿no? Medio raro. Que no tiene tanto chiste. Medio raro y con medio random y con todo ¿no? Trasfondo muy gacho que refleja una época lamentable que hoy en día la NASA y el gobierno de Estados Unidos pues lamentan mucho, ¿no? La NASA hoy en día es muy inclusiva y muy abierta a estas cosas y no lo era en los 60s. Entonces esa fue un poco la controversia de eso, y la NASA al final entre 2021 y 2022 pues hicieron una investigación interna con historiadores de la NASA para pues ver todo lo que pasó en esa época con Webb, y al final concluyeron que no encontraban evidencia así obvia de que él haya participado en políticas como esta, y entonces decidieron no cambiarle el nombre, ¿no? Y mucha gente pues muy enojada con ese resultado, ¿no? ¿Por qué? Pues cámbienselo, ¿no? Sí, pues. Oye, pero también me estabas contando que ciertas revistas científicas te permiten abreviar porque generalmente cuando tú escribes en una revista científica tienes que mencionar el nombre completo de algo y luego poner la abreviación para mencionar que está haciendo referencia a esa cosa. Entonces, que algunas revistas científicas permitieron solamente usar como la abreviación, ¿no? Para no tener que mencionar el nombre completo. Sí. Ajá, me parece que fue de hecho la Asociación Astronómica Estadounidense, que es como muy grande y tiene muchas revistas académicas a su cargo, que hizo lo que tú dices, ¿no? Tienen derecho en sus artículos científicos de no poner el nombre completo y solo dejar JWST, ¿no? Que viene de James Webb Space Telescope, pero solo dejar la abreviatura del telescopio para, digamos, ir dejando de lado el nombre de James Webb. Y estuvo bien, ¿no? A mí me pareció como una buena forma de sortear un poco ese asunto. En Twitter, por ejemplo, vi gente, astrónomos, que le llaman el Just Wonderful Space Telescope, ¿no? JW, para quitar el nombre de Webb al telescopio. Pero bueno, le decimos JWST y listo. Está bien. Pues incluso esas historias. Sí, pues sí. Dentro del lanzamiento del Webb. Ay, pues qué cosa. Pero pues está padrísimo, Juan Claudio. Muchísimas gracias. Espero que nos sigas viniendo a explicar ahora que encuentra el Webb. Y más artículos que tú hayas publicado. Si de verdad no han escuchado los episodios pasados de Juan Claudio, no se los pierdan, están súper buenos. Tenemos uno de Mars Archive, que es un proyecto en el que participa Juan Claudio con otras personas como Marcela. Está muy bueno, está muy bonito, búsquenlo y sigan el proyecto porque vale mucho la pena. También me decías, Juan Claudio, ¿no? Que tienen un canal de YouTube donde ponen noticias de Marte. Mars Archive, igual, el canal. Entonces búsquenlo, en serio vale la pena. Ya vieron qué padre explica el espacio Juan Claudio, entonces van a aprender un montón de cosas. Y también tenemos otro episodio con Juan Claudio que es de una investigación que él hizo con la nube G12, si me acuerdo bien. G2. Y ahí nos explicó que pasó muy cerca del agujero negro intergaláctico. Central de la galaxia, el nuestro. Central de la galaxia. Los nombres, sí. Más o menos. Que está súper interesante, súper bonito y emocionante, la verdad. Entonces, si no los han escuchado, regresen y valen mucho la pena. Y pues muchísimas gracias, Juan Claudio. La verdad es que yo disfruto muchísimo todos estos temas que me parecen bien difíciles de entender
Y pues me encanta que me expliques el universo. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que me emociona mucho. Entonces, pues otra vez muchas gracias por estar de regreso en esta nueva etapa de Explain Me además. Sí, felicidades por eso y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Sí, pues gracias a Juan Claudio y a todos y todas por quedarse hasta pues este momento al final del episodio. Si no, pues escúchenlo ahí por cachos, no pasa nada, pero escúchenlos, métanse a la NASA, sean curiosos, métanse a Mars, yo siempre digo archivo marciano porque no me Mars sale en Archive. inglés, pero la neta está bien chido ese proyecto y además está dirigido a gente pues que no sabe nada de ciencia también, eso es muy interesante y tiene otras perspectivas, entonces dense ahí un clavado. Y bueno, pues escríbanos si tienen dudas, si se quedaron, les prendió algo este episodio y dicen, quiero que Juan Claudio me explique esto, pues ahí vemos, lo sorteamos. Pueden escribirnos a nuestro correo explain.me@gmail.com o en nuestras redes sociales, ya saben, explain.me y explain-me. Nos vemos en el siguiente cafecito con Explain Me y acuérdense que juntos somos gente de ciencia.